Espero que tengamos ya, Pati, un canto para empezar. Ok, vamos poniéndolo y empecemos adorando al Señor, ¿sale? Canta conmigo, celebra victorioso el triunfo de Cristo, te ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, me ha hecho más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, te ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, me ha hecho más que vencedor. Ahora digamos juntos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Más que vencedor. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Más que vencedor. Soy más que vencedor en Cristo. Más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, te ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, me ha hecho más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Más que vencedor. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Más que vencedor. Soy más que vencedor en Cristo. Más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, te ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, me ha hecho más que vencedor. Una vez más celebra, celebra victorioso el triunfo de Cristo, te ha hecho más que vencedor. Digamos juntos: mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, me ha hecho más que vencedor. Celebra victorioso una última vez. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, te ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, me ha hecho más que vencedor. Más que vencedor. Más que vencedor. Pues buenos días a todos los demás. Ahí veo ya algunos. Perdón, decía yo que si alguien nos quiere compartir una acción de gracias, un testimonio, para que podamos celebrar juntos al Señor, y después comparto algo que Dios puso en mi corazón, ¿sale? Compartir algo. Mira, pues le doy gracias a Dios porque esta semana pasada mi esposa cumplió años de edad y le doy gracias porque está bien. Y pues también gracias, llegó esta semana más gente a la iglesia, le doy muchas gracias por eso. Y pues seguimos trabajando en el nombre del Señor, en el evangelismo, y vamos adelante en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por eso. Bien, ¿alguien más, amados? Se trata de celebraciones. Yo también quiero dar gracias a Dios porque mi esposa y yo cumplimos 39 años casados esta semana, el día 16. Doy gracias a Dios por su fidelidad. No sé si todos lo escucharon bien. Se cortó un poquito, Seas, pero son 33 años. 39. 39 años de casados. Yes. Sí, 39, ¿no? ¿Está bien, Jaime? 39. Eso. Así es. Pues muchas felicidades a ti, por favor, y a Laurita, tu esposita. Un abrazo, bendiciones.
Y sí, sí vimos por ahí en el Face que andabas celebrando, gracias a Dios. Jaime, ¿ibas a decir algo? Vi tu micrófono abierto. Sí, buenos días, hermanos. Pues la semana pasada, precisamente hace 7 días, nuestra nietecita Emma pasó por una cirugía de cosas menores, anginas. Las dos cosas en la garganta se quitan a los niños, y también una operación aquí en la sinusitis para reducir ahí algo, que no sé la palabra, pero pues salió muy bien y está regresando su apetito. Está muy flaca por no comer bien por muchos años, y esperamos ver una mejoría. Y también mi hijo dice que ya se escuchó su voz por primera vez, que ya no suena muy nasal, suena bonita su voz. Entonces, pues doy gracias a Dios que salió bien. Gracias a Dios, Jaime, gracias a Dios. Pues felicidades por esa nieta también y por ver cómo Dios va obrando cada día, ¿no? Bendito sea el Señor. Miren, muchachos, esta semana estaba oyendo una noticia del país de Inglaterra, de la Gran Bretaña, que tienen el tiempo de calor más fuerte de toda su historia. Estaba leyendo que una ciudad como Londres, cuyo promedio de temperatura es 20, 21 grados, 21 es fuerte, 22 para ellos ya se están asando. Esta semana han llegado hasta los 39 grados y están, para el día de hoy tienen pronosticado que puedan llegar a 40 y todavía 1 o 2 días más, probablemente hasta los 41 grados. Es muy probable que para algunos de nosotros de quienes conocemos 41 grados digan, pues es lo normal, ¿no? No está mal. Pero para una ciudad cuyos récords andaban, digo, ahí entre los 20, 20 y tantos, pues es algo fuerte. Y estaba también escuchando a la par de ello, más de 600 muertes por causa del calor en Europa. Me llamó la atención porque lo pensaba y decía, bueno, yo no recuerdo en mi vida que alguna ciudad cercana a nosotros, estoy hablando ahorita, por ejemplo, de Tijuana, Rosarito, Ensenada, todas esas franjas de ahí, y Monterrey, ¿no? Se encontraran en un problema tan serio de agua como al parecer lo están ahorita. Algunas noticias lo ponen de una manera catastrófica, pareciera que de veras ya no hay agua. Las presas, las principales presas, ahí 2 de las principales presas, se ven semivacías o vacías, ya no alcanza el nivel del agua pues para pasar, para que pase y pueda llegar a la ciudad, ¿no? No obstante, en otras noticias dicen, bueno, sí es un momento crítico, pero todavía hay agua para tanto tiempo, ¿no? Leí ayer, creo que hay agua para 2 semanas. Y yo decía, wow, eso suena terrible. No puedo imaginar una ciudad como Monterrey, ¿no? Una macro ciudad sin agua. Eso. Y por último, estaba escuchando en la semana que se estima que la Ciudad de México pueda llegar a tener el mismo problema de desabasto de agua para el 2028. Y muy probablemente, pues en este momento pensaríamos, ¿cuál es el problema? ¿Quién sabe si vamos para el 28? ¿No? Al menos los que tienen más canas, ¿quién sabe si lleguen? El problema será para los que no tienen canas, pues ni modo, ahí tendrán que quedarse, ¿no? Es como estar en una lucha y tener diferentes frentes de batalla. Es como estar en una guerra y tener diferentes lugares. Perdón, les decía, es como estar en una guerra y tener diversos frentes de batalla y estar ahí buscando cómo poder vencer en cada uno.
ya no es solo la cuestión de los grupos cuyas preferencias sexuales contradicen completamente lo que nosotros creemos y enseñamos. Ya no solo es un gobierno, y no me refiero al partido, sino a los gobiernos, que abiertamente están trabajando a favor de los derechos de las personas, derechos humanos, que lo único que se está logrando es dividir, polarizar a las sociedades y sobre todo entronizar al ser humano por encima de Dios. Escribía yo un artículo en el que yo ponía la palabra empoderamiento. Es una de esas palabras de moda, pero que están haciendo tanto daño a la iglesia y pues increíblemente destrozando con esta ideología de género, y el empoderamiento, pues lo que nosotros hemos enseñado como iglesia, familia o cosas por el estilo. No es solo el calentamiento global, no es solo la inflación y la economía, no es solo las noticias de una recesión para todo el mundo. Por ahí apaguen sus micros, porfa. No es solo una cosa que nos esté afectando, no es solo pensar en la pandemia o no es solo pensar que hoy por hoy hay más gente pobre en todos los países y menos empleos y menos empleos con derechos o con garantías o con beneficios, ¿no? Como lo teníamos antes. Hay una serie de frentes de batalla que deberían ponernos a reflexionar o a meditar, ¿no? Y eso me llevó a recordar una historia, no la voy a leer toda, solo la comentaré, que es la historia del rey Josafat, rey de Judá. Seguramente algunos de ustedes lo recordarán, ¿no? Ese rey del que se dice al final de su vida que fue un buen rey porque no se inclinó a otros baales. Y en cierta ocasión, esto lo leía yo en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, ¿no? Vinieron algunos de las naciones que estaban a su alrededor a pelear en su contra y le avisaron, le informaron que se iban a venir varias naciones y por lo tanto iba a haber varios frentes de batalla a los cuales él tendría que pues asumir como rey y como guerrero el pelear en contra de ellos. En el verso 3 dice que Josafat tuvo temor y humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y entonces se reunieron, dice el verso 4, para pedir socorro a Jehová, y también todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Confianza. Saber quién es Dios. La palabra temor, muchas de las ocasiones creo yo la hemos traducido rápidamente como el temor reverente. No un miedo, no un pánico, ¿no? Pero un temor reverente. Y esa palabra también implica que al reverenciar a alguien es porque reconocemos por lo menos tres cosas: la posición que tiene, la autoridad que tiene y el poder que tiene. Eso es lo que la palabra implica, la palabra temor o reverente, en este caso temor reverente, implica en la vida o en la acción que este rey llevó a cabo. Hoy por hoy yo creo que se está haciendo exigible a cada cristiano, a cada iglesia y a cada ministro, título que tengamos, ¿no? Que volteemos nuestros ojos, que humillemos nuestra vida y que busquemos de Dios, el que Dios haga algo que ni tú ni yo, ni toda la iglesia junta siquiera, ni los partidos de derecha, ni nadie podría hacer. En esta historia hay uno de esos milagros que no suceden por la mano de ningún hombre. En esta historia
hay una de esas acciones sobrenaturales de Dios que obran lo que era necesario, pero ¿no? También dejan una gran lección para el pueblo de Israel, como para ti y para mí. ¿Qué tanto nos esforzamos? Ayer estuve en una reunión vía Zoom, una reunión global para trabajar con los niños, y parte de su idea era, vamos a reunirnos un mes, todos los que podamos nos vamos a ver un mes y vamos a estar encerrados en un lugar, una especie de campamento, y vamos a estar orando, vamos a estar platicando y vamos a estar elaborando un plan mundial para la evangelización y discipulado de los niños. La idea a mí me parece muy buena, pero por otro lado pensaba yo, porque ya venía meditando en esto, ¿cuánto de esto puede ser el esfuerzo de algunos de nosotros queriendo hacer lo más que sea posible? En el verso 9, Josafat dice, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, orando al Señor, ¿verdad? A causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y nos salvarás. No me gusta hablar de la fe de alguien, pero la fe necesariamente es la única manera en la que nos conectamos con Dios. Es la única manera en la que logramos que Dios de verdad que Dios nos escuche, pero que hablemos conforme al corazón de Dios. Porque Dios puede estarnos escuchando en cualquier momento, en cualquier lugar, pero podríamos estar hablando lo que nosotros queremos. Pero cuando hablamos por fe y con fe, sucede que hablamos conforme a la voluntad de Dios o conforme al corazón de Dios, ¿no? Porque hablamos y pedimos lo que hemos aprendido que Dios quiere de nosotros o entre nosotros también. ¿Cómo pelear contra un mundo que le ha creído al diablo la mentira de que el ser humano es lo más importante de todo? Y mira, lo meditaba yo. En cierta forma, sí, el ser humano es la corona de la creación. Y yo sé que en esto quienes han estudiado la teología reformada estarán muy de acuerdo conmigo. El hombre, el ser humano, es lo más importante de todo lo que Dios hizo. Pero la mentira del diablo es llevarnos a tal altura que quitemos a Dios de nuestras vidas, que quitemos a Dios como si fuera una idea de la sociedad y nos pongamos a nosotros, los humanos, las sociedades, en el lugar de gobernar, de reinar, de tomar todas las decisiones, nada encima del ser humano. Una verdad de Dios, un fundamento de Dios, el hombre está hecho a la imagen y semejanza de Dios y fue puesto para enseñorearse, para gobernar, pero el diablo lo lleva a tal punto con una mentira tan sutil que quiere empoderarlo quitando a Dios. Vaya. Pero cuando llega el momento de estar frente a uno de esos frentes de batalla y te das cuenta que no tienes la capacidad de cambiar las cosas, de hacer que algo radical o sobrenatural suceda, es cuando, digo yo, el Espíritu Santo nos mueve a buscar realmente de Dios. Tal vez malamente, porque deberíamos hacerlo desde antes, pero estamos todavía muy condicionados a tratar de hacer y hacer. En esa misma historia, más adelante, un hombre de nombre Jaasiel habla de parte de Dios. Su nombre precisamente significa Dios revela. Y dice, y el Espíritu de Dios viene sobre él y profetiza o les dice, no teman, otra vez, no se amedrenten delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana, bueno, me voy al verso 17, no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Lo voy a parafrasear tantito, no habrá la necesidad de que ustedes peleen en esta situación. Párense, estén quietos, vean la salvación de Jehová con ustedes, oh Judá y Jerusalén, no teman, no desmayes, salgan mañana contra ellos, porque Jehová estará con ustedes.
quedarnos quietos. Creo que esa es una de las lecciones que como gente en Cristo que ha madurado o está madurando, tenemos que aprender para este tiempo. Pero no es un estarse quietos pasivos, es un estarse quietos y ver lo que Dios está haciendo. Es un estarse quietos, estarse, la palabra se traduce también como erguidos, ¿no? Pero confiados, ¿no? De que Dios está obrando. Es un literalmente mantenerse en pie, pero creer que la mano de Dios está llevando a cabo la voluntad de Dios mismo. Es un como firmes, pero atentos, porque Dios está obrando. Creo que quedarse quietos no nos costaría tanto trabajo como creer que Dios está obrando. Porque somos gente que ha aprendido, pues creo yo, primordialmente a ver para creer. Y eso nos causa un gran conflicto, porque queremos ver primero y creer después. Ayer yo les decía, hablando sí fue ayer, creo, antier en el domingo, hablando de las ofrendas y los diezmos. Usted da, usted ofrenda, usted le da, entrega a Dios lo que ya recibió, o perdón, de lo que ya recibió. Y es que así somos, primero queremos ver, recibir, tener, y después queremos entonces poder decir o confiar. Si eres ser honesto, yo no le veo la forma, no le encuentro el cómo ganar en todos estos frentes. ¿Cómo ganarle al calentamiento global? ¿Cómo ganar que ya no hay agua? ¿Cómo ganar que el concepto de familia que Dios creó ha sido mutado a algo terrible? ¿Cómo regresar a la actitud, a la posición varonil, ¿no? Masculina de los varones y no sé, las cosas que hoy se ven, ¿no? Todo fue poco a poco degradándose, pero hoy los hombres más masculinos son los que más muestran su lado femenino, ¿no? Y yo no sé qué aberración es esa, pero pues eso es lo que se enseña, eso es lo que se está enseñando y eso es lo que se cree. ¿Qué sucedió? Bueno, solo diré que ellos salieron a la guerra, se pararon, obviamente iban confiados. El rey hizo que algunos levitas empezaran a tocar, a cantar, a alabar y adorar al Señor. Y mientras eso sucedía, Dios confundió, Dios hizo que aquellas naciones, aquellos ejércitos que vinieron contra Judá, pelearan entre ellos y se mataran entre ellos. Eso es algo sobrenatural, diría yo. Eso es algo que rebasaba completamente las expectativas o las estrategias que hubiera podido tener Josafat como capitán o como general de su ejército. Yo creo en Dios Todopoderoso. Sé que es el Señor de los cielos y de la tierra. Sé que no hay nada que pueda quedar en pie si Él ordena que todo caiga. Yo lo conozco en mi mente y también en mi corazón, pero creo que cada día tú y yo necesitamos ser llevados por el Espíritu Santo a ser confrontados para que esta fe dé un fruto abundante en ti, en mí y en todos los que Dios ha puesto cercanos a nosotros. Insisto, no sé cómo vamos a ganar todas estas batallas. No tengo la más remota idea, pero sé que Dios puede hacerlo. Y entonces regreso al punto básico, sencillo, fundamental, de que necesitamos buscar de Dios, creerle a Dios, depender de Dios, actuar cuando Dios diga actúa, callar cuando Dios diga calla, hablar cuando Dios diga habla, pero quedarnos quietos
sin temor, sin miedo, sin pánico, en un temor reverente, cuando Dios diga, tranquilos. Lo que sí me queda claro es que todas estas batallas, todas estas que comenté, otras muchas más que hay, mentiras del diablo, cambiando el orden de Dios, en todas ellas, Dios dice con toda claridad, hey, estas son mis batallas. Y recuerdo cuando le decía al profeta, al profeta, no te dejaron a ti, me han dejado a mí. El mundo lo que está haciendo es alejarse de Dios, no de ti, ni de mí, ni de la iglesia, ni de tu pastoral. No somos tan importantes. En realidad el mundo se está alejando de Dios y la batalla es de Dios, porque el ser humano y la creación son de Dios. El mundo es de Dios. El ser humano, las familias, los jóvenes y los viejos somos de Dios. Y la lucha contra el adversario, vencido ya, pero que sigue como gato patas para arriba, es lucha de Dios. Y a veces nos tocará estar al frente y hacer la parte que nos corresponde, predicar el evangelio, hacer discípulos. En ocasiones nos tocará, hey, estate quieto, mira, ve cómo Dios hace las cosas portentosas, esas que son llamadas grandes y maravillosas. En otras nos dirás, silencio, porque cuando Dios habla, habla y la gente escucha. Y en otras nos dirá, bueno, pues habla, dale. El fruto no solo fue que ganaron la batalla o aquellos se mataron, no solo es que recabaron el botín por 3 días, es que los pueblos que estaban alrededor escucharon que Dios peleaba por ellos. Y qué gran necesidad tenemos de que gente en nuestra ciudad, nuestra colonia, de que gentes en nuestro país, ¿no? Que aunque es un país que ya ha escuchado de Jesucristo, creo yo, más del 90 y tantos %, no es el mismo porcentaje de los que han creído y entregado su vida. Qué importante es entonces que la gente que está a nuestro alrededor vea que Dios pelea y gana las batallas. Y entonces digo yo, le teman al Señor, lleguen a escucharnos. Pues esto es lo que Dios puso en mi corazón esta semana, hermanos. De verdad yo veía cuántas cosas hay en las que nos podemos meter. Esta reunión de ayer sonaba magnífica. Vamos a hacer un plan y vamos a trabajar juntos a nivel mundial para ganar a la niñez. Genial. Pero les voy a decir algo. Cuando dijeron, hay que venirnos un mes todos juntos, tal vez a Ecuador, y estemos orando y trabajando juntos un mes, creo que habíamos como 18 o 20 gentes conectadas, pues creo que 17, 16 dijeron, no podemos ir un mes. Tenemos muchas cosas que hacer. Claro, todas ellas tenían que ver con trabajar con niños, ¿verdad? Pero, pues sí, así es, así es. Pues, amados, no sé si alguien quiera añadir algo más en este sentido, pero yo les dejo la reflexión para que ustedes lo mediten. ¿Por qué no humillarse delante del Señor? ¿Por qué no buscar? ¿Por qué no esperar? Bueno, escuchar, y ¿por qué no esperar cuando Él diga, espera? Porque entonces, digo, es lo que estoy viendo, seguramente veremos a Dios obrando y eso será maravilloso. Y no me lo tomen a mal, pero estoy hablando de esas cosas que los seres humanos no alcanzamos, no podemos hacer. Estoy hablando de ver a, no sé, millones de gentes que hoy tienen una preferencia
sexual diferente a la identidad biológica que Dios les dio, venir a los pies de Cristo y cambiar esa identidad o regresar a la identidad que Dios les ha dado, ¿no? Estoy hablando de que las familias regresemos al modelo del Señor, ¿no? Donde hay un varón, donde hay una dama, donde hay igualdad en dignidad delante de Dios, pero roles claros, diferentes, con un trato respetuoso, amoroso. Estoy hablando de familias donde los hijos escuchen y aprendan de los padres, pero los padres amen, cuiden, protegen a sus hijos. En fin. Si alguien quiere agregar algo, hermanos amados, les cedo el micrófono. Abra su micrófono y compártanos. Si pudiera, Pastor Eliud, Dios le bendiga. Y Noé. Antes que nada, un abrazote, pastor, y una alegría verlo, y a todos los pastores, a Oseas, a Pablo, y a todos. Yo creo que es muy importante el punto que está tocando y que Dios le ha puesto en su corazón, porque a veces pensamos que no nos va a llegar esta realidad, ¿verdad? De la sequía, del calor, porque a veces lo vemos muy lejos, ¿verdad? En el norte, en otros países en donde está azotando la guerra del agua, ¿verdad? La escasez del agua por el cambio climático que está sucediendo. Pero solamente para poder apuntalar lo que nos menciona, que pues es palabra de Dios, y que todo esto también pues traerá un poquito de escasez de alimentos, o que ya está sucediendo, y que la globalización pues también está pegando, ¿verdad? Y la inflación. Pero nosotros vemos en la palabra del Señor, de la confianza que usted decía del rey Josafat, que cuando vuelve la lluvia en los tiempos de Elías, hubo un sacrificio antes, ¿verdad? En el sentido de poder invocar el nombre del Señor, y lo hace Elías, ¿verdad? A través solamente de algo que quisiera decir para no alargarnos, si tienen algunos otros comentarios, es que el pueblo se volvió pastor. No los de afuera, sino el pueblo. Hace la convocación, el liderazgo que es Elías, el pueblo y sus seguidores lo hacen el sacrificio, las 12 piedras, el buey, el agua que echan en el altar, la leña, baja el fuego de Dios, se vuelve el pueblo, matan a los profetas de Baal, y lo que me llama la atención es que después ya viene el efecto, ¿no? Vuelve la lluvia en el 18:41 de Primera de Reyes, ¿no? Cuando ya ve el efecto, el siervo, cuando suben al monte, que es figura de la oración, y dicen que ya ven como una nube, una pequeña nube, ¿no? Como la mano del Señor, y le dice Elías, corre y ve, ¿verdad? Porque una lluvia viene grande. Entonces, pienso que la clave es en el sentido de que nos volvamos, ¿no? De que hagamos algo como líderes, ¿no? En ese sentido, de poder convocar la oración, meternos en juntas de Zoom, de oración, y clamar para que venga ese efecto, y también pues el corazón de los padres vuelva hacia los hijos, y el de los hijos hacia los padres. Y como decía, ¿verdad? También de lo de LGTB, de esto del género, sabemos que la maldad aumentará, y que son cosas que ya están, ¿verdad? Que son irremediables, ¿verdad? Pero yo creo que son cumplimientos que se tienen que cumplir y verlos por la maldad que ha aumentado, pero que nosotros como iglesia no dejemos de hacer nuestro papel, ¿verdad? Lo que nos corresponde, para poder así no atraer los juicios que vendrán a las naciones, sino la bendición que nos corresponde a nosotros como pueblo de Dios, aún a pesar de todas estas adversidades, pastor. Gracias, pastor. Muchas gracias. Y siempre es un gusto verte. Una bendición. ¿Alguien más, amados? Sí, me gustaría comentar algo. Alan. Y después Javier, ¿está bien? Alan Plasencia y después Javier Díaz. Sí. Aquí ando la chamba, de un lado para otro. Pero después de escuchar este mensaje que nos compartió el pastor Eliud, y la verdad es que a mí, yo no soy mucho de publicar en Facebook mi opinión y eso, porque pues la verdad no creo que por ese lado se pueda
pues como ganar un alma, ¿no?, para Cristo. También yo creo mucho en el tema del evangelismo personal, en siempre estar dando testimonio y compartiéndolo a todo el que se te atraviese, ¿no? Y con lo que estaba predicando, bueno, compartiendo hoy el pastor Eliud, quiero compartirles esto, ¿no? Porque a mí también me pesa mucho ver cómo las ideologías están tomando tanta fuerza, ¿no? Se están tomando cautiva la opinión pública, incluso se está convirtiendo este progresismo en la nueva, entre comillas, iglesia inquisidora. Y a mí me recuerda siempre esto, o esto es lo que a mí me da paz, ¿no? No sé si ustedes recuerdan por ahí en el capítulo 2 de Apocalipsis, cuando el Señor Jesús le escribe o le manda a Juan escribir cartas a las iglesias. Hay solamente 2 iglesias, ¿no?, en las que no hay nada en su contra, y una de ellas es Filadelfia, ¿verdad? Quisiera leer lo que dice respecto a esta iglesia, porque es muy interesante, ¿no? Una de las cosas que le dice a esta iglesia, le recuerda primeramente, o se presenta al Señor como aquel que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y no abre, ¿no? Esto es como cómo se presenta el Señor delante de esta iglesia, y dice: yo conozco tus obras, dice, y he aquí que he dado una puerta abierta delante de ti. Y eso es como que lo primero que a mí me da paz, que a mí me da esa certeza y esa seguridad, ¿no? Todo lo que vayamos a hacer nosotros como cristianos, pastores, en nuestro ministerio, en nuestra vida diaria, en nuestra familia, el Señor tiene una puerta abierta que nadie puede cerrar. Y esa es como la primera seguridad que nosotros podemos tener, ¿no? Lo siguiente es que le dice hasta... Pero ya se me perdió por haberme regresado al texto. Permítanme. Lo siguiente que le dice es que tiene poca fuerza. Y a diferencia de otras que han tenido grandes obras, ¿verdad?, que han desechado los falsos maestros, otras que han hecho muchas, por así decirlo, labor social. Esta no, esta que dice que tiene poca fuerza, pero ha guardado su palabra y no ha negado su palabra. Y dice: aquí yo doy de la sinagoga de Satanás los que dicen ser judíos y no lo son, mas mienten. He aquí, yo los constreñiré a que vengan y adoren delante de tus pies y sepan que yo te he amado. Dice: porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la tentación, pero de la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. Dice: aquí yo vengo presto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y me encanta la palabra que le da esta iglesia. Y una vez escuché en una predicación, bueno, en un estudio bíblico sobre Apocalipsis, escuché una interpretación que me pareció muy interesante, porque el maestro que estaba compartiendo decía que esta iglesia representa a la iglesia misionera, esa iglesia que lejos de buscar tener una presencia fuerte política, lejos de mover masas, lejos, esta iglesia es la que se está dedicando constantemente a hacer una sola cosa, que es el evangelismo, anunciar las buenas nuevas. Entonces, algo que hemos estado tocando mucho aquí en estas reuniones es esa insistencia en que nosotros necesitamos permanecer quietos, en paz, buscando del Señor, y no dejar para nada de seguir haciendo esta labor que es la más importante, el evangelismo, ¿no? Entonces, es lo que yo quería compartir. A mí me anima mucho siempre esta palabra, esta carta a la iglesia de Filadelfia. Yo te animo a ti a que la repases, a que permitas que el Señor y el Espíritu Santo te hablen a través de esta porción. Y bueno, pues es todo lo que quería compartir. Gracias, Alan. Que el Señor te bendiga. Javier, ¿ibas a compartir algo, Javier Díaz? Sí, brother. Gracias. Pues más que nada, Luis me hiciste recordar muchas cosas que en algún tiempo estudiamos en cuanto a la forma de cómo es el humanismo.
Y bueno, pues yo veo el humanismo desde Adán y Eva cuando quisieron ser independientes de Dios, cuando quisieron depender de sus propios principios, sus formas, y no depender de Dios al momento de tomar del fruto y hacer lo que ellos creían que era bueno para ellos mismos y no lo que Dios se había mandado. Y vemos cómo todo ese humanismo de alguna forma se ha ido dando a través de la historia en cuestiones filosóficas, del punto de lo que a veces nos pega más fuerte, que son los pensamientos, a las ideas, y de cómo el hombre siempre hay que ser independiente de Dios y no depender en ninguna manera de Dios, porque ¿para qué necesitamos políticos? ¿Para qué necesitamos a Dios, perdón? Si tenemos políticos, ¿para qué necesitamos de Dios si tenemos médicos, psicólogos, etcétera, etcétera, etcétera? No necesitamos de Dios. Y es una razón que desde siempre Satanás ha metido muy fuerte en el mundo. Y mucho del resultado, lo que estamos viendo hoy, es eso precisamente, el hecho de que Dios queda fuera de lo que Él es, y el hombre es el trono de todo esto. Pero vemos cómo esta es una contradicción cuando vemos una Primera y Segunda Guerra Mundial, y vemos lo que hoy está sucediendo en ese tiempo, Ucrania, Rusia, diciendo que la razón, diciendo que el humanismo, diciendo que el hombre es lo mejor de lo que existe, cuando vemos que eso es una falacia, es una mentira, de cómo el hombre se destruye a sí mismo, con todo eso que tú comentas, cómo se destruye el matrimonio, cómo se destruye la cuestión política, cómo se destruyen las guerras, o sea, todo eso que está pasando, esos diferentes frentes a los que tú haces anuncio y que son una realidad. Esa es la consecuencia del hombre, de vivir separado de Dios, y a lo bueno llamarlo malo, y a lo malo llamarle bueno. Pero sí, como tú dices, yo creo que el hecho de pararnos y estar firmes es seguir hablando de la verdad, es seguir confrontando esa razón y esa realidad que el hombre hoy está viviendo, y la diferencia que Dios nos marca en relación, por ejemplo, al matrimonio. Mostrar la forma, el principio que Dios estableció en el matrimonio, y que eso sí es bueno, y que eso sí nos da una razón de ser para poderlo presentar como una verdad de Dios y luchar por ello, así como todos esos frentes que tú marcas, porque, por ejemplo, el calentamiento global sabemos que es parte de la forma del pecado del hombre y que está destruyendo la naturaleza y muchas más cosas. Y así en cada área de la vida, vemos como el hombre, cuando entra no dependiendo de Dios, siempre va a traer consecuencias, porque lo que Dios hizo es bueno, y bueno en gran manera. Y eso entendemos que es la introducción del pecado, pero sí tenemos que, la iglesia tenemos que presentar la verdad de Dios ante cualquier circunstancia y presentarla como lo que Dios estableció, y que lo que Dios es bueno, es bueno y bueno en gran manera. ¿A qué nos va a llevar todo esto? Pues, como bien dices tú, a estar quietos, pero estar como una atalaya, presentando el Evangelio, hablando de Jesucristo en todas las áreas de la ciencia, no tan solo en la cuestión. Cuando hablamos de evangelismo, no lo sentamos únicamente para un tipo de personas, sino para todo el mundo, hablando de químicos, médicos, físicos, de todo, políticos, toda esa gente que requiere necesitar de Jesucristo. Y sí debemos de entender que la iglesia debe estar preparada para predicar y presentar batalla ante todas esas diferentes esferas y seguir adelante. ¿Qué nos va a costar esto? Jesús nos dijo también: persecuciones. Mira, he estado haciendo mucho el libro de los Hechos, y mira, Jesús preparó a 12, pero de esos 12 había 120. De esos 120 había una iglesia como de 20,000 en Jerusalén, que era la iglesia necesaria para que predicara el evangelio de una forma tan importante y tan imponente, que llegó a México y a muchos países del mundo. Y debemos seguir preparando a la iglesia en ese sentido, de estar quieta, pero no, es un quieto de hablar de Jesucristo, de hablar la verdad de Dios y de seguir pregonando la verdad de Dios, cueste lo que cueste, porque no hay otra forma. Como tú bien dijiste, tantas situaciones, ¿cómo lo vamos a enfrentar? Solamente es Dios. Y cuando confiemos en Dios y estemos delante de Dios, orando, clamando, predicando y hablando, Dios va a obrar grandemente. Y sabemos también, por otra parte, que en estos posteriores tiempos la maldad se va a multiplicar, pero la gracia sobrepuja. La gracia está por encima de todo eso. Animarnos a que sigamos adelante, animarnos a que sabemos que va a haber persecuciones, va a haber más enfermedades, va a haber más situaciones de todo tipo, pero que la iglesia siempre ha sido luz y sal.
Y yo eso creo que es el ánimo que tú nos quieres transmitir, y yo también quiero volverlo a hacer, Eliud, que confiemos plenamente en Dios, pero que estemos quietos, pero en el sentido de estar mostrando la verdad de Dios. Esa creación caída, redención y consumación, seguirla mostrando como un frente de la iglesia al mundo para que la gente sea alumbrada. Muchas gracias, Eliud. Bendiciones. Ok, Javier, gracias, muchas gracias. ¿Alguien más, amados? Bueno, sigue la invitación. Sí, Jaime. Sí, unos pensamientos, muchas gracias. Yo acabo de enseñar Apocalipsis por 2 semanas, entonces yo creo que mucho de lo que las plagas y trompetas y sellos tiene que ver con la ecología. Entonces, por un lado, creo que el deterioro del medio ambiente, pues lo dice en la Biblia. Y eso es un poco pesimista, pero por otro lado, creo que los medios quieren reportar estas situaciones en la forma más impactante posible. ¿Por qué? Uno, para vender comerciales. O sea, si dicen que todo está bien, pues nadie ve las noticias. Entonces quieren una crisis perpetua para vender producto en la tele. Y otra cosa es el gobierno quieren mantenernos dependientes de ellos. Entonces también una crisis perpetua es cada vez que hay una crisis, prendimos más control al gobierno. Lo vemos con COVID, ¿verdad? Era una crisis verdadera, pero ¿cuántas libertades rendimos al gobierno? Entonces un político ex alcalde de Chicago lo dijo muy claro. Él era izquierdista, entonces decía, nunca desaproveches una buena crisis. Entonces, la crisis la manejan para que el pueblo rinda más control al gobierno. Es un complot de siempre. Y habiendo dicho eso, vuelvo al otro extremo, entonces ahora decir que los cristianos debemos tener una buena teología de la ecología, no un evangelio de la ecología, sino una buena teología de la ecología. No debemos dejar que el humanismo nos gane en ese área porque pues nosotros conocemos al Creador, nosotros leemos acerca de los maravillosos ciclos que Dios puso en la naturaleza. Leyendo Job últimamente vi nuevamente que la explicación de los ciclos de la naturaleza casi con una ciencia muy avanzada, un entendimiento de la naturaleza. Entonces, los cristianos debemos estar a la vanguardia de la ecología, no viendo al mundo totalmente por el punto de vista espiritual y pues participando con los esfuerzos que llevan al planeta a la destrucción. Entonces, no debemos de tirar basura, debemos de bañarnos con lo menos agua posible, debemos reciclar, debemos hacer todas esas cosas y además promover esas cosas y no ser las personas que son parte del problema, sino como parte de la solución. Y yo creo que también sería una buena manera de llamar la atención de la juventud, porque pues a la juventud les preocupa mucho este mensaje, esta crisis, y a veces ven a nuestra generación, hablando a los canosos y no tan canosos, pero los adultos, de que no nos importa que somos metidos en lo puro espiritual, hablamos de pecado, hablamos del infierno, que el mundo se va a acabar, pero no nos preocupamos por la naturaleza. Y creo que con una buena teología de ecología podríamos hasta interesar a los jóvenes. Gracias. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias. Creo que a veces el cómo decimos las cosas, usamos ciertos términos, ¿no? Puede hacer que o no nos entendamos o pensamos que el otro está diciendo algo diferente. Escuchando a Javier y a Jaime, yo diría,
Esto que ellos comentaron está dentro de lo que se nos enseñó y enseñamos como mayordomía, y son parte de algo que en teología se le denomina el mandato cultural, ¿no? Lo tomamos de Génesis capítulo 3, donde Dios pone al hombre precisamente como corona de la creación. Pero esa frase implicaba o implica que debemos sojuzgar, debemos gobernar, y permítanme ponerlo en estos términos más claros, más sencillo, administrar de parte de Dios todo, ¿no? Somos los administradores sobre todas las cosas de la creación. Eso incluye la ecología, la biología y todas las cosas, decía Javier, las esferas, ¿no? Y pues sí, simplemente lo comento porque creo que a veces, como estudiamos en diferentes escuelas con diferentes maestros y con diferentes pastores, pues a veces los términos cambian. Pero sí, parte de la vida del ser humano, nosotros como parte de la iglesia, pues es el ser los administradores responsables. Es decir, que administremos con responsabilidad, ¿no? Que seamos los mayordomos de todas las cosas que Dios ha creado y puso bajo nuestros pies. Pero muy bien, eso podría ser un buen tema de plática para otro día también, la mayordomía. Bien, amados, me pareció ver la mano, una manita ahí de Ruth Pastor. López. Okay. ¿Mande? No, está de bien, Ruth Pastor. López. No, lo que puse fue esto, que me gustó lo que han estado compartiendo, nada más. Ok. Yo vi una manita por ahí, pero no sí, me fijé era la cuál era. manita, sí. El Era dedito. la manita, sí. Sí, el dedito. Bueno, está muy padre bien. lo que comparten. Muy bien, gracias, Ruth. Noé, ¿ibas a decir algo entonces? Sí, muy importante lo que dice, Pastor. A veces somos muy con términos espirituales, ¿verdad? Por estar tan enfrascados tanto en el púlpito. Pero ahí entra lo que dice, ¿no? Lo que nos toca hacer como iglesia, hacerlo con las energías renovables, ¿no? O sea, poder revertir lo que tengamos que revertir en la educación de la cultura, ¿no? Sin perder de vista que el Señor viene también, ¿no? Y lo que nos toque hacer como iglesia, hacerlo, Pastor. Es todo, Pastor. Sí, gracias. De nada. Y lo último que iba a comentar de lo que dijo Jaime, y es muy cierto, una manera sabia de conectar con jóvenes, y estoy hablando ahorita de jóvenes inclusive de 40 para abajo, 30, es precisamente estos temas, ¿no? Donde ellos son muy cuidadosos de todo ello, inclusive de su manera de comer, ¿no? De aquí que haya tantas nuevas formas, ¿no? De alimentarse y de nutrirse sanamente. Entonces, sí, también puede ser una forma muy sabia de conectar con ellos y además ser buenos administradores de la gracia de Dios en cuanto a ser estos mayordomos de la creación. Pues, amados, yo creo que dejamos ya aquí la plática el día de hoy, a reserva de una última mano que se levante. No. Bueno, pues, ¿qué les digo, amados? Esta semana procuremos animarnos unos a otros a las buenas obras y al amor. Levantémonos unos a otros, animémonos unos a otros, compartamos de tal manera que podamos ser un canal de bendición de Dios para que todos seamos fortalecidos, y cuando Dios obra algo grande o algo bueno, compartámoslo. También eso nos ayuda a celebrar que Dios está con nosotros. Pues vamos a orar y terminamos esta reunión por el día de hoy. A todos, muchísimas gracias por tomarse el tiempo para estar aquí. Siempre es una bendición el poder verlos a todos, a cada uno. Y pues yo quisiera tenerlos aquí en forma presencial, pero bueno, Dios nos tiene a cada quien en donde nos ha puesto con grandes y con buenos propósitos. Oremos. Gracias, Señor. Gracias por la reunión que tú nos permites tener de esta manera. Gracias porque estamos a la expectativa también de que nos permitas, hacerla presencialmente. Gracias porque hay muchas cosas para celebrar y el simple hecho de vernos ya es una razón para decirte bendito seas, Señor.
Gracias porque con tu palabra y a través de cada uno de nosotros la vas poniendo para dirigirnos, animarnos, enseñarnos. Y gracias, Señor, porque nos haces recordar que estás con nosotros. No estamos solos. La batalla es tuya y la victoria también, pero en tu misericordia y tu gracia nos tomas en cuenta, nos haces partícipes de esta misericordia, de esta lucha y victoria también. Sea para ti la honra y la gloria, Señor, y gracias por la amistad que todos los que se conectan, todos los que nos conectamos, nos damos unos a otros. Eso es una bendición que viene de parte tuya, pero algo que hemos aprendido también a hacerlo de propio corazón. En el nombre de Jesús, bendito sea, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, amados. Pueden abrir sus micrófonos. Nos saludamos. Bendiciones, saludos a todos. Un abrazo fuerte. Gracias, doctor. Gracias.